es que tu musa eres tú. Tú eres el amor de tu vida. No hagas de otra persona, de otra situación, de otra circunstancia tu musa, porque entonces siempre vas a depender de que esa persona, esa situación, esa circunstancia esté o no esté. Nunca le cedas la llave de tu libertad, no le des tu poder a nada ni a nadie. Dátelo a ti misma. Porque si tú volteas los reflectores hacia ti y te conviertes en lo que eres, el amor de tu vida, entonces siempre te vas a amar sana e incondicionalmente, vas a poder amar a los demás de una manera sana y vas a poder construir la vida plena y maravillosa que sí te mereces. Bienvenidas a Descubre tu Musa. Soy Elvia Brito, CEO y editora de Musa Magazine. Este es el podcast donde las historias de éxito, el empoderamiento y la inspiración se entrelazan para ayudarte a transformar tu vida. Aquí celebramos a las valientes que han superado obstáculos, que han encontrado su voz y han descubierto su musa interior. Cada episodio está diseñado para iluminar tu camino, ofreciéndote, además de historias inspiradoras, herramientas y conocimientos que te permitirán crecer en todas las áreas de tu vida. Prepárate para ser inspirada, para aprender y descubrir tu verdadero potencial. Es hora de despertar tu musa y emprender el viaje hacia una vida extraordinaria. Musa Magazine y este podcast Descubre tu Musa está de fiesta. Con una invitada que dijo, vamos a mandarle la invitación y a ver si nos dice que sí o nos dice que no. Y gracias a Dios que dijo sí. Loretta Valle es una mujer muy conocida en México, en Estados Unidos, con hispanos, y es muy conocida por una historia tan poderosa que tiene, que hoy viene a compartirla con nosotros. Y también conocida porque ha hecho hizo de su sufrimiento una bandera de lucha en su presente y para su futuro también. Es una mujer admirable, es una mujer que estamos encantadas de tenerla por aquí. Loretta, de verdad, muchísimas gracias. Yo agradezco a Dios y a Cintia que nos conectó para poderte tener aquí con nosotros y que pueda ser hoy de inspiración, de valor para aquellas mujeres que te puedan escuchar. Para aquellos que no conocen a Loretta, que no han escuchado hablar de Loretta Valle, bueno, la googlean y les va a salir de todo en Google. Ha estado en podcast y bueno, es escritora. Ella escribió su propio libro, es conferencista internacional, es terapeuta, ha sido conductora de televisión y productora de televisión. O sea, estamos ante una persona que tiene una trayectoria muy bonita y sobre todo de mucha ayuda y de mucho apoyo para las mujeres. Loretta, bienvenida a este podcast de Descubre tu Musa. Es un honor poder tenerte aquí con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias para ti. Para mí es un honor verdaderamente estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de mí. Gracias por la invitación. Gracias. Le decía a Loretta antes de que comenzáramos el programa, va a ser un reto tener un programa corto porque cómo no hablar sobre tu historia y cómo no querer tenerte aquí y sacarte información que pienso yo que es muy, muy valiosa para todos nosotros y nosotras, ¿verdad? Así que te agradezco. Yo le agradecí a ella también porque algunas veces yo mando la invitación al podcast y pienso, ¿será que esta persona que es tan conocida y que no necesita de mi plataforma para crecer como profesional va a querer venir conmigo? Y dice Loretta, bueno, contéstales tú lo que me dijiste, Loretta. No hay entrevista pequeña. Y si puedo tocar un corazón, para mí esto valió la pena. Así es que es un honor para mí verdaderamente. Así es. Muchas gracias, Loretta. Y bueno, yo quisiera que comenzáramos pues con tu historia. Me gustaría saber que nos dieras un resumen primero y después a contarlo un poco más grande. Para aquellas personas que no han escuchado de Loretta Valle antes y para que tengan una idea de qué se va a tratar esta historia, quisiera que nos dieras una pequeña introducción. Claro que sí. Bueno, pues mira, resumiendo muchísimo mi historia, yo me casé muy joven, me casé a los 21 años con un psicópata.
Obviamente yo no sabía que era un psicópata, ¿no? Ni siquiera Sí, conocía bien el término. Yo me imaginaba eso del psicópata así como que el asesino serial o... Pero yo me sí. caso con un psicópata 8 años más grande que yo, él era divorciado y a los 7 meses de que me caso a él lo acusan de haber cometido un fraude. Yo vivía en Tijuana, Baja California en ese momento y lo encarcelan en un cerezo que existía, que era el Centro de Rehabilitación Social de la Mesa, que lo conocían mejor como el pueblito de la Mesa, ¿no? Y él me Ujú. amenaza con que se va a matar, con que se va a fugar, con que se va a drogar. Y por supuesto que a mí me habían inculcado desde chiquita que en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad, etcétera, etcétera. Y yo le dije, no, mi vida linda, creo que no te va a pasar nada de eso. Él me pidió que yo me fuera a vivir dentro del penal con él y en este penal había la peculiaridad que los familiares sí nos podíamos, si queríamos así, ir a vivir dentro. Había familias completas viviendo dentro de ese Viviendo ahí penal. dentro. Y le digo que yo me voy a vivir contigo, me hace jurarle que yo voy a salir de la mano con él y se lo juro y pues se lo cumplí. Y viví 9 meses dentro de esa penitenciaria con él. Me embarazo de mi primer hijo ahí dentro. Afortunadamente me enteré ya afuera y vivo un matrimonio repleto de violencia psicológica, de violencia emocional y en los últimos años ya algo de violencia física durante 16 años. Me divorcio de él después de que suceden muchísimas cosas, lo paso terriblemente mal, me quedo sin un peso y empiezo vendiendo yo galletas en la calle. Porque pues necesitaba yo mantenerme de alguna manera, porque estaba yo en una situación económica muy compleja y Ujú. pues poco a poco empecé a salir adelante. Me meto a los 40 años, cuando yo tenía 40 años a la universidad a estudiar por primera vez en mi vida. De ahí han pasado 15 años y no he dejado de estudiar en 15 años y durante estos 15 años he logrado construir una vida maravillosa por y para mí misma. Como tú lo dices, ahora ya soy terapeuta, estudio muchísimas cosas. De hecho, ahorita estoy haciendo una maestría en hipnosis clínica, en neurociencias y bienestar y seguiré estudiando toda la vida. Pero el precio más caro que yo he tenido que pagar por mi libertad y por ser una mujer autónoma, independiente, plena, feliz, etcétera, ha sido que no veo a mis hijos hace más de 14 años. Ujú. Bueno, a mi hijo lo vi 3 veces, pero ahorita si quieres platicamos de eso porque fue a escondidas, pero a mi hija no la he visto. Ellos ya son adultos y pues les quiero decir que estoy vuelta a casar, llevo 3 años felizmente casada, pero después de haberme reconstruido, ¿no? Y después de haber sanado todas mis heridas y demás. Sí, Esa soy bueno, yo. este fue un resumen que nos contó para que ustedes puedan saber de qué se va a tratar el episodio en caso de que antes no hayan escuchado hablar de Loretta Valle. Pero ya viendo el resumen, yo quisiera que pudieras contarnos cómo era esa vida. Primero que todo, yo sé que está la psicopatía y también está el narcisismo. Antes que cualquier cosa quisiera cómo se determina si es un psicópata, si es un narcisista, cuál es la diferencia entre estas dos personalidades. Claro que sí. ¿Y es Mira, una personalidad o es una enfermedad? Otra cosa. no es enfermedad. Aclaremos Ujú. esto. Ni uno ni otro es una enfermedad, son trastornos de la personalidad. ¿Sí? Sí. En el DSM-5, que es el manual diagnóstico que los profesionales de la salud utilizamos, ahí viene estipulado todas las características, ¿no? Uno, Ajá. en primer lugar, psicópata es el nombre coloquial, porque en realidad es el trastorno de la personalidad antisocial, la psicopatía. Sí, Ujú. y el otro es TPN, que es trastorno de la personalidad narcisista. Aclaro, le voy a hacer psicópatas porque todos los conocemos como psicópatas, ¿no? Pero todos los Sí. psicópatas, el 100% de los psicópatas, o sea, todos ellos tienen el trastorno de la personalidad narcisista, o sea, son narcisistas, pero no todos los narcisistas son psicópatas. Aquí hay que hacer una distinción, ¿no? Sí. Yo sé que ahora está muy en boga, de moda, y ahora ya todo el mundo, es que es narcisista, ¿no? Y quiero Sí. también aclarar esto.
Una cosa es un diagnóstico clínico que solamente lo puede hacer un psiquiatra en el consultorio con el paciente enfrente, y otra cosa es que podamos hablar de rasgos narcisistas. Entonces, todos tenemos rasgos narcisistas, todos, 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 todos. Pero una cosa es que esos rasgos ya sean patológicos y otra cosa es que no. Porque en el narcisismo hay espectro, o sea, no es lo mismo tener un rasgo grado 1 que tener ese mismo Sí. rasgo grado 10, ¿no? Entonces hay un espectro, digamos, y también hay una tipología, porque puedes tener rasgos muy marcados, por ejemplo, de narcisista oculto, o rasgos muy marcados de narcisista maligno, y no son los mismos. O sea, siendo los mismos, entre comillas, por ejemplo, el nivel de validación, ¿no? Que necesitas que te validen, no los va a presentar igual un narcisista maligno que un narcisista oculto. Entonces es complejo hablar de esto, y yo invito a todas las personas que dejemos de andar dando diagnósticos, y Sí. más bien lo que nosotros tenemos que fijarnos es si estamos, yo hablo de depredadores sociales, ¿no? Si estamos ante un depredador social, no importa si es narcisista, no importa si es psicópata o no importa si es sociópata, ¿no? Porque además Sí. la línea es muy delgadita entre un psicópata, por ejemplo, y un narcisista maligno, es bien Ajá. delgadita. Y ahí todo lo tiene que ver el que el psicópata no siente culpa, no siente miedo, no siente remordimiento, y el narcisista sí llega a sentir algo, ¿no? De culpa, de remordimiento y demás. Entonces es Si eres importante. narcisista, puedes cambiar. Si eres narcisista, puedes cambiar. O si eres psicópata, puedes echar reversa y No, cambiar con no, terapia. no, 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 A ver, si tú eres psicópata, no vas a cambiar jamás. Este es un Ujú. trastorno de personalidad que tú tienes, y así eres y así serás siempre, ¿no? Y eres por muchos factores, entre ellos el temperamento. Tú naces con un temperamento, ¿no? Y ni siquiera los más estudiados de esto, que es los psiquiatras, los doctores, los investigadores, se ponen todavía de acuerdo. Yo voy con la tendencia de Robert Kerr, que es el padre de la psicopatía. Yo sí creo que hay un gen, ¿no? Pero puedes tú tener un gen que no es el gen de la maldad. O sea, igual que tienes el gen que eres más propenso a tener diabetes, pero si toda la vida te has cuidado, no la desarrollas, igual con Sí. esto, ¿no? Entonces tú pudieras llegar a tener este gen, que si estás bajo las condiciones adecuadas, propicias en tu infancia, en tu niñez, se te puede detonar el gen y desarrollar, o sea, que se te dispare la psicopatía, sí. Pero no es una enfermedad, entonces no se cura. La terapia es contraindicada, porque lejos de que tú puedas darle herramientas al psicópata para poder integrarse mejor a la sociedad de una manera más sana y funcional, le vas a dar armas para que pueda devastar mejor y manipular mejor a otros seres humanos. Entonces, la respuesta concreta es no, no va a cambiar. Si tú estás en una relación con un psicópata, como dice Robert Kerr, ponte los tenis y salte corriendo. O sea, corre, run. Él decía run, o sea, corre, porque la situación no va a mejorar. Ahora, con un narcisista, dime. No, sí, sí, continúa para no cortar la línea y después te hago la pregunta. Con un narcisista, si tú estás con una persona con TPN, o sea, diagnosticado con trastorno de la personalidad narcisista, difícilmente va a modificar ciertas conductas. Difícilmente. No estoy diciendo que no pueda llegar a suceder, pero ojo, yo dije modificar, ¿sí? Ajá. No dije cambiar. Puede llegar a modificar, y esto obviamente depende del espectro y de la tipología. Pero si, por ejemplo, ¿no? Una de las características es la falta de empatía. O sea, no esperes tener una relación con empatía, ¿eh? No lo esperes. ¿Puede llegar a modificar ligeramente algo? Sí, sí puede. Si tiene un espectro muy bajito, lo puede llegar a hacer, pero nunca va a ser un ser humano muy empático. Entonces, mejor O quizá una déjese relación. motivación, que quizás
quizá una motivación, ¿verdad? Porque quizá te están llevando como, si no cambias, me voy, y a lo mejor hay una motivación para modificar el comportamiento mientras te convence de que está Es haciendo cambios en su... Bueno, a Ujú. ver, hay que aclarar que estos personajes, estos depredadores sociales, son perfectos manipuladores, chantajean y Sí. solamente construyen relaciones utilitarias. Te utilizan. Entonces, si se ven ante la amenaza de que los vas a dejar, claro que pueden ir a terapia, claro que pueden actuar que están cambiando, que están modificando las cosas, pero en realidad en el fondo no lo están haciendo. En realidad simple y sencillamente les conviene actuar diferente, actuar, por ejemplo, empatía, actuar consideración, actuar amor, actuar, para que tú te quedes ahí. Pero tarde que temprano, el otro comportamiento, ¿no? Que es un comportamiento a lo mejor sin empatía, hostil, humillante, devastador, etcétera, va a surgir otra vez. Un psicópata, bueno, y después de esto volvemos a tu historia porque ya nos estamos yendo para el lado de las definiciones. Un psicópata es capaz de llegar a, a quitar la vida a una persona. Sí, sí, sí es capaz, sí. No todos son asesinos seriales, no, por supuesto que Ajá, no, ¿verdad? sí, Pero un rasgo de la sí. psicopatía es la impulsividad. Son personas impulsivas. Entonces sí son capaces y son maquiavélicas, ¿eh? O sea, planean las cosas. Entonces sí son capaces de, en un acto impulsivo, llegar a asesinar a alguien, sí, sí son, y también son capaces de premeditadamente fraguar algo para poder asesinar a una persona, sí, sí lo son. Sí. Volviendo a que retomemos tu historia, Loreta, estuviste casada 16 años, ¿verdad? Con tu esposo, el padre de tus hijos. ¿Cómo notaste esas actitudes? ¿Te eran normales o no te eran normales? ¿Cuándo supiste que de verdad esta situación no iba a cambiar? Porque estás con un hombre que tiene un trastorno de la personalidad. Bueno, primero que nada, si me lo permites, te quisiera decir que todas las relaciones de riesgo, porque yo hablo de relaciones de riesgo, ¿no? Todas las Ujú. relaciones de riesgo siguen un mismo patrón. En primer lugar, con depredadores sociales, ¿eh? En primer lugar, primero está la etapa esta del enamoramiento, de la seducción, en donde se convierten en lo que tú quieres y, y anhelas tener en tu vida, ¿no? Entonces, te estudian muy bien, te eligen y te estudian muy bien. Y se convierten en el príncipe azul o en la princesa, ¿eh? O en la princesa rosa que tú estás anhelando tener. Entonces, en mi caso, César llegó siendo un hombre que pues me estudió muy bien y por ejemplo, a mí no me gustaba que mis parejas bebieran alcohol, ¿no? A mí eso del alcohol no me gustaba. Yo quería un hombre hogareño, respetuoso, que quisiera formar una familia conmigo. O sea, yo quería mi cuento de Disney, mi cuento de hadas, y él me prometió todo eso. Entonces él se transformó, enfrente de mí no bebía ni siquiera Coca-Cola, o sea, bebía nada más Sano, era refresco de sano. manzana, era el más sano de este planeta, según él no le gustaba la fiesta, era muy hogareño, o sea, él quería exactamente lo mismo que yo quería, eso es lo que él quería. Entonces, obviamente yo creí, me dio esta sensación de almas gemelas, de mi media naranja, de mi príncipe azul, yo decía, pero qué afortunada soy. O sea, ni siquiera mandado a hacer, este hombre estaría tan bien con lo que yo quería en la vida, ¿no? Sí. Él era un hombre que me había dicho que estaba divorciado, la realidad es que no estaba divorciado, se estaba divorciando, pero a mí, mira, me doró la píldora, como decimos acá en México, perfectamente bien, me vendió el cuento muy bien y yo caí redondita a sus pies. Cuando regresamos de la luna de miel, yo empiezo a notar ciertas cosas y yo dije, ¿cómo de que no tomaba? O sea, ahí ya empecé a notar, empecé a ver más bien, a ver que sí le gustaba la fiesta, que sí tomaba alcohol, que sí muchas cosas, ¿no? Y yo no estaba como muy contenta porque pues a mí me había vendido otra cosa. Eh,
Además de todo, pues a él le habían ofrecido un trabajo en Tijuana y yo estaba en la Ciudad de México, entonces era una relación a distancia, menos me daba cuenta de las cosas. Sí, había Entonces, cuando me caso, yo empiezo a ver estas actitudes, pero a los 7 meses de que yo me había casado, a él lo meten a la cárcel. Entonces no tuve como mucho tiempo como de convivencia y acuérdate que pues a mí me habían educado de que en las buenas y en las malas, entonces pues yo hablaba con él, yo le decía, lo trataba de convencer, de repente me encontraba yo, o sea, dándole como lecciones de moral, ¿no? Y ajá, explicándole por qué estaba mal mentir, como si fuera un niño chiquito. No, mira, mi amor, lo que pasa es que mentir no es bueno. O sea, me había convertido como en su mamá, como en su maestra, y yo a fuerza quería hacerle entender que lo que él estaba haciendo no estaba bien. Y tú estaba en querías ese estira y cambiarlo, afloje. Claro que lo quería cambiar. Yo tú quería que querías, regresara con el que me había casado. O sea, yo quería que me regresaran al hombre bueno, cariñoso, hogareño, que no le gustaba tomar, que no pachangueaba. Yo quería ese. O sea, yo quería que a mí alguien me lo regresara, por favor, ¿no? sí, Y me empeñaba en esto. Obviamente, pues eso era una fantasía, ¿no? Claro que ese nunca había existido, pero yo, en primer lugar, estaba muy joven, estaba inexperta, estaba ujú, lejos de mi familia, porque pues esa es otra de las características de los depredadores sociales. Te van aislando de toda tu red de apoyo, de todas las personas que te aman y que amas. Yo estaba sola en Tijuana, sí. recién casada, y me veía yo en un matrimonio en donde yo me había casado con una persona y yo junto a mí dormía otro que yo no conocía, ¿no? Y yo trataba de convencer a este otro que yo no conocía en que me regresara al primero Sí, cuando lo meten a la cárcel. recién casados prácticamente. Sí, así es, recién casados, ¿no? Entonces, Por qué van a la cárcel? porque a él lo acusan de haber cometido un fraude. Él trabajaba en una casa de cambio y lo acusan de haber cometido un fraude multimillonario. Entonces, por eso lo meten a él a la cárcel y pues hay una situación ahí compleja en donde yo me había tenido que regresar en avión a la Ciudad de México porque yo tenía hepatitis, entonces no me dejaron viajar, el doctor no me deja viajar en avión, digo, perdón, en carretera con toda la mudanza y todo, porque nos teníamos que regresar a México Sí, por el fraude de lo de la casa de cambio. Y en el momento en que yo me regreso y que yo lo estaba esperando que él ya viniera con la mudanza, llegan los judiciales y lo meten a la cárcel a él. wow. Eso es lo que sucede, ¿no? Entonces es cuando él a mí me manipula, me chantajea, porque esa es otra característica de los depredadores sociales, ¿no? La forma en que te manipulan y que transforman las cosas. Entonces me manipula y me dice eso que les dije, que se va a matar, que se va a drogar, que se va a fugar, y yo me siento responsable por, por, por su De lo que vida puede hacer. y me da mucho miedo a mí y entonces por eso le digo, no, mi amor, o sea, tú ni te vas a matar, ni te vas a drogar, ni te vas a, a fugar, ni nada. Y me dice, vente a vivir acá conmigo para que yo pueda soportar esto. Y le digo, sí, mi amor, yo me voy a vivir contigo. Y me hace jurarle que yo voy a salir con él de su mano. Te fuiste a vivir a la prisión con él, Sí, voluntariamente. Bueno, voluntariamente. voluntariamente, entre comillas, ¿verdad? Claro, Porque en realidad había sido casi emocionalmente obligada a claro, irte para allá. claro. Sí, sí, Sí. sí. Es que son expertos manipuladores, o sea, te voltean las cosas de una manera que ni cuenta te das, ¿no? Entonces, sí, efectivamente yo hice mi maleta, me fui a formar ahí a la fila de la visita conyugal. Obviamente yo ya tenía un permiso del director para ingresar y quedarme ahí dentro, Tú podías entrar y salir, tú sí podías entrar y salir de la cárcel. O pero él no me estabas lo permitía. No, sí podía, pero él no me lo permitía. Él me hizo jurarle que yo no iba a salir hasta hasta que que él él saliera. saliera. Me lo hizo jurar. Entonces yo le juré eso y entonces a pesar de que yo podía entrar y salir si yo quería, yo nunca salí
o sea, mientras que él estuvo, que fueron 9 meses, Ahí porque estuvo. mis papás contrataron ayuda legal para que pudiéramos salir. Entonces yo estuve 9 meses dentro del penal y hubieran sido 1 año, 2 años, 3 años, el tiempo que, porque como yo se lo había jurado, yo iba a cumplir mi palabra. Loreta, ¿tus padres qué dicen? Porque como madre no me veo yo a una hija aceptando tal cosa, ¿verdad? ¿Tus padres te dijeron algo o no le hiciste Claro, mis caso? papás no querían. Mis papás me decían, pero ¿cómo crees que te vas a ir a vivir allá adentro? Claro de que no. O sea, mis papás hicieron todo lo humanamente posible para disuadirme. Pero yo les dije algo. Les dije, ustedes me enseñaron que cuando uno se casa es para siempre. Y ustedes me enseñaron a tener fe y a creer en Dios. Yo le juré a Dios que ante un altar, que en las buenas y en las malas todo, y ustedes ahora me están diciendo que porque a ustedes les da miedo que yo vaya allá adentro, entonces tengo que traicionar a Dios, tengo que traicionar mis valores y mis convicciones. Y entonces ante ese argumento, pues como que mis papás ya no supieron cómo qué hacer, ¿ves? Sí. Entonces, muy a su pesar, pues ni modo. Me dieron la bendición y me metí a vivir con mi marido y por eso le contrataron la ayuda legal a él. Por supuesto, no era el único presidiario, vivían a saber cuántas personas que habían cometido, a saber qué tipo de delitos ahí adentro. Estaba sobrepoblado ese penal, ese reclusorio estaba sobrepoblado con muchísimas familias y demás, y se vivía ahí en unas condiciones deplorables. O sea, no había celdas como las conoces en las películas, con rejas y el comedor y el patio, o sea, no. Aquí era, por eso le decían el pueblito de la mesa. Era Ajá. como si fuera un pueblito. Tú tenías que pagar y comprar todo. Si querías vivir bajo un techo, tenías que comprarlo. No había uniformes, nada. O sea, no Sí. había nada. Aquí tú tenías que comprar todo. Tu comida, tu seguridad, tu techo, tu ropa, todo lo tenías que comprar, ¿no? Era uno de los penales. De hecho, hay un documental en Netflix de las quién sé cuántas prisiones más peligrosas de todo el mundo, y ese está ahí dentro, a pesar de que ya no existe. Eso te iba a preguntar si todavía existía, porque creo que es atípico una cárcel que tenga las características como las que tú nos has comentado, Sí, sí, ¿verdad? había de todo dentro. Ya no existe, lo desmantelaron en el 2011. Y ahora se llama El Hongo y es una penitenciaria normal con celdas. Pero esto fue un experimento que hicieron en 1958 en las correccionales en México, a manera de experimento que, o sea, supuestamente en este centro de rehabilitación, permitiéndoles convivir con las familias y demás, los reos iban a aprender mejor y más rápido a poder vivir en sociedad, ¿no? Y su reinserción iba a ser mejor. Obviamente, claro que esto ni se cumplió, y adentro los que dirigían básicamente el penal eran los narcotraficantes, que les decían los maicerones. Dentro había de todo. Había tienditas, restaurancitos, bueno, en ese momento, que te estoy hablando hace muchísimos Ajá. años, que estaban los videocassettes, ¿te acuerdas de los videocassettes de Sí, los beta los estos? que O metes. sea, había como si fuera Blockbuster o videos, tienda de videos Sí, adentro. Claro, no era Blockbuster, era una, sí. ¿cómo se llamaba? Había prostíbulo, había de todo, había laboratorios de metanfetaminas, de drogas, había maquiladoras, o sea, tú podías trabajar si tú Trabajar allá querías adentro. dentro del penal, en el prostíbulo, o elaborando drogas, o en la maquiladora no sé, zapatos. ¿Cómo Entonces te subsistían ganabas tu dinero. ustedes? ¿Cómo subsistían ustedes en ese momento ahí? Mis papás la verdad, de las cosas es que mis papás nos pagaban absolutamente todo. Mis papás nos compraron una carraca, que es así les decían a los lugares en donde tú vivías, Sí. pero había otras personas que no tenían la fortuna de tener unos papás así que pudieran proveer, ¿no? Lo económico.
y tenían que trabajar, o sea, tenían ahí que hacer la limpieza, o sea, porque podías tú contratar a alguien que te hiciera la limpieza o trabajar de mensajero, de guardaespaldas, te digo, en las maquiladoras, o sea, ahí, mira, hasta la concesión del gas, ahí estaba dirigida por los narcotraficantes, por los maicerones. Estuviste 8, 9 meses, 9 meses. 9 meses. Que ¿Cómo? suenan fáciles, ¿eh? Pero, o sea, estar un día ahí era verdaderamente Sí, terrible. sí. ¿Cómo te trataba él? ¿Cuál era su trato contigo? Se convirtió otra vez en mi príncipe azul porque me necesitaba. Si no, ¿quién iba a pagar para que él, o sea, para que pudiera él salir de ahí y para que pudiera subsistir dentro, ¿no? Sí. Obviamente, regresó mi príncipe azul, pero aparte remasterizado, o sea, reloaded. Más Ajá, lindo, más bueno, más cariñoso, o sea, por supuesto, pero porque si él se hubiera portado agresivo conmigo, ahí lo dejo dentro. ¿Y quién lo hubiera sí, sacado? ¿Quién le hubiera sí, pagado la ayuda legal? ¿No? sí, sí. Una vez que salen, que de ahí, porque si me dices que a los 9 meses fue porque pudieron sacarlo, ¿verdad? A él, que estaba limpio o pagando lo que hubiese que pagar. Una vez que salen, ¿cómo se porta de nuevo? Al principio muy bien, porque me necesitaba, porque nos fuimos a vivir a casa de mis papás. No Ujú. teníamos casa, no teníamos nada, ¿no? Entonces nos vamos a vivir a casa de mis papás y mi papá le da trabajo en su constructora. Mi papá tenía un despacho de arquitectos. Entonces, mi papá le da trabajo a él. Y ya después él logra conseguir trabajo otra vez en el medio financiero y entonces ya no depende económicamente de mi papá La poco a ayuda de poco. tu papá, sí. Luego mis papás nos regalan una casa y nos vamos a vivir a la casa que mis papás nos regalan. Y él poco a poco, pero bastante rápido, porque la verdad las cosas que es un genio en las finanzas, ¿eh? Ajá. César es un genio en las finanzas y es un gran líder. ¿César es un Entonces, nombre real o es un nombre para que lo no, no, reconozcamos? a ver, yo le digo César Martínez, pero por supuesto que el nombre Es real su nombre, claro. no es ese. Porque, Mira, porque me yo me imagino la cuido de gente las googleando demandas. a César. Yo me cuido de las demandas. César Sí, es un claro. financiero reconocido acá en la Ciudad de México. Es una persona conocida, con poder, multimillonario actualmente. Entonces, porque César sí me demandó. Cuando saqué mi primer libro, me Ajá. demandó César. Y eso que no, nunca he utilizado el nombre real, pero bueno, me demandó y demás. Logré ganar todas las demandas, me demandó, me denunció, etcétera, y por eso Loreta Valle habla de César Martínez, ¿no? De César Y si Martínez. tú te fijas, métele que les dé curiosidad en Google, la primera pregunta cuando ponen Loreta Valle Ajá. es abajo, ¿quién es el esposo de Loreta Valle? O sea, sí, en el buscador todo el mundo quiere saber quién es mi esposo, ¿no? Y Sí, el nombre real, pues ni lo he dicho ni lo voy a decir, sí. porque yo ya no quiero estar en más problemas legales. No, y hay muchas personas que deben conocerlo si has tenido una vida pasada también, pero la idea es que puedas conocer las características de este César Martínez para identificar si estás en alguna relación, no solamente tal vez con una pareja, porque narcisistas y psicópatas hay hombres y mujeres, y puedes estar siendo tú víctima de uno de ellos, no necesariamente de tu esposo, sino de tu madre, de tu amiga, de tu hijo, quizás, ¿verdad? Sí, Entonces, de tu jefe, etcétera. Ojo, sí hay hombres y mujeres, pero hay muchos más hombres que mujeres, ¿eh? Y esto es ujú. por cuestión cultural y de educación. Sí, Entonces, sí quiero recalcar esto, que hay muchísimo más hombres, por eso somos más las mujeres que hemos vivido relaciones de riesgo con este tipo de depredadores. Ahora, ujú, las relaciones de riesgo no necesariamente tienen que ser de esta índole, o sea, con un depredador social, sociópata, narcisista, psicópata, etcétera, no necesariamente. Pueden ser relaciones con personas que están vacías por dentro, a lo mejor que son dependientes afectivos, etcétera. Y entonces, por ejemplo, la dependencia afectiva y la dependencia emocional se da más en mujeres que en hombres. De ujú. esto también es por situación, por Cultural. cultura. Entonces, sí quiero aclarar que con narcisistas, con psicópatas y con sociópatas, somos las mujeres las que hemos tenido más, pero sí también hay mujeres. Hay más casos. Sí, muchísimos más, ¿eh? Muchísimos Sí. más.
Al principio, Loreta, tú hablabas, bueno, de maltrato emocional, pero que financiero, me imagino también, ¿verdad? De alguna manera, pero que al final también hubo maltrato físico. Hasta que se dio el maltrato físico fue cuando tú decidiste ponerle final a esa relación, o cuándo tú lo haces. Yo decido ponerle un fin a la relación cuando toco fondo. O sea, yo me tardé 16 años en tocar fondo. Hay personas que tocan fondo a los 6 meses, otras a los 10 años, otras nunca, ¿eh? Ajá, Entonces, sí. cuando el sufrimiento, cuando el dolor, perdón, empezó a superar todo lo que yo estaba viviendo, ¿no? Fue que yo logré esto. Y me tardé 5 años en el consultorio con mi psicóloga para poder comprender las cosas y para poder decir, hasta aquí llegué, yo ya no puedo más y yo ya me quiero salir de esta relación. Y no fue fácil, ¿eh? No fue nada fácil. Pero yo siempre hablo y siempre les digo, porque es muy, muy fácil juzgar a las personas, ¿no? Hay, Ujú. hay muchísimas, hay muchísimas personas que juzgan a otras que estamos en relaciones de riesgo, ay, por tonta, por mensa, porque le gusta que la mantengan, porque le gusta el maltrato, etcétera, etcétera. Y esto no es cierto, esto no puede estar más lejos de la realidad. La realidad es que a nadie le gusta el maltrato, ¿eh? A nadie le gusta que lo estén maltratando y demás, sino que más bien hay un fenómeno en donde nosotros vamos creando muchísima dependencia, o sea, la víctima va creando una dependencia invisible, obviamente, poco a poco, y el abuso y el maltrato son graduales. O sea, no es que pasa un hombre o una persona por la calle, te agarra de los pelos, te lleva a su casa, te Sí. pone 3 cachetadas y te dice, aquí te me quedas porque de ahora en adelante yo te voy a maltratar. Pues no, o sea, las cosas no son así. Siempre, y por eso lo quise recalcar, empieza un cuento de hadas, ¿no? Ujú. En donde el depredador social te va a prometer el sol, la luna y las estrellas. Se va a convertir en la persona que tú quieres y que tú anhelas en tu mente, y después va a empezar la devastación poco a poco. Y esto que es gradual, que es poquito a poquito, que es casi imperceptible, en esto se dan 4 fenómenos principalmente. Número 1, el refuerzo intermitente, que es que el agresor te premia, pero te castiga. Te premia, pero te castiga, ¿no? Y de aquí viene el segundo, que es la disonancia cognitiva. Entonces tú entras en un estado de confusión muy fuerte, muy, muy grande, porque como te está premiando y castigando, entonces en el momento en que te premia, tú dices, no, es que sí me quiere, es que verdaderamente sí me importo, A su sí, manera, pero sí a me... su manera o a mi manera o a la manera, hombre. O sea, es que no es tanto de que a su manera, sino que más bien como te dice lo que te tiene que decir, te Sí. convence de lo que te tiene que convencer, entonces tú sí crees que esa persona te ama. Para después volver al castigo, en donde entras en la confusión y viene el mecanismo 3, que es la vinculación por trauma, Ujú. que es cuando estás en el periodo del premio, es como si te fusionaras más con esta persona por ciertas situaciones químicas y de defensas, y viene todo un mecanismo en donde incluso la corteza prefrontal, que es donde tomamos las decisiones y la lógica y demás, es como si se bloqueara, ¿no? Y entran otras zonas del cerebro, de la zona, por ejemplo, de la recompensa, ¿no? Que Ujú. se activa y entonces segregas muchísimas hormonas y hace un cóctel en específico de el cerebro que te hace ser como, a crear como si fuera una adicción a esta relación, a esta persona. Y ahí entra el número 4, que es la dependencia. Entonces, cada vez dependes más de tu agresor. Y obviamente el agresor hace las cosas de cierta manera en donde tú vas creando dependencias económicas, afectivas, emocionales, sexuales, físicas, etcétera, y sin darte cuenta vas creando esta adicción, entre comillas, a la relación. Y es como un adicto, ¿no? Por ejemplo, a la cocaína. Ese adicto poco a poco fue creando esta adicción y cada vez puede dejar menos la adicción y necesita de ayuda.
porque solito o solita no lo va a lograr. Así es como nosotros vamos creando estas adicciones poco a poco a la relación y nos vemos envueltos. Entonces, yo necesité la ayuda de una psicóloga para poder ir comprendiendo las cosas y para poder ir soltando la relación, ¿no? Sí. Y cuando yo toqué fondo, fue que este sufrimiento del que yo te hablaba superó cualquier otra cosa. Llegó un momento en que yo dije, es que no puedo más. O sea, y entendí Pero ¿qué situaciones eran las que te hacían como menos feliz? ¿Qué situaciones fueron llenando esa copa hasta que rebalsó? ¿Qué era lo que más dolor te causaba? ¿Cuál era la pequeños manera en que más mal te hacía sentir? que me decía que yo no era suficiente, que yo no valía, que yo era una porquería, que yo era una mierda, que nadie me iba a querer, que yo era una mujer fea, tonta, me decía que era una pendeja. Perdón, yo no hablo con groserías, pero eso es lo que me decía. Me decía, ¿tú crees que alguien te va a querer? Por Dios santo, volteate a ver al espejo. En primer lugar, eres una reverenda pendeja. No sabes nada de esta vida. Y en segundo lugar, ve nada más en el estado en que estás. Eres una mujer fea, das asco. ¿Quién te va a voltear a ver? O sea, me decía constantemente este tipo de cosas, pero cuando tú le dices a alguien siempre que no vale, que no merece, que no es suficiente, se la acaba creyendo. Y yo me la creía. Y además a mí me echaba la culpa de todo. Me decía que si él tomaba era porque yo lo había provocado. Si él se enojaba, yo lo había provocado. Si él había sido físicamente violento, es que yo me había portado mal. Me decía cosas como, mira lo que me haces hacer. O sea, mira nada más. Pero tenía unos juegos, ¿no? De torturas mentales tan macabros. Él, por ejemplo, si me había pateado o me había querido estrangular, ¿no? Entonces Ujú. él se daba de topes contra la pared y se pegaba contra y era, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo, mira qué me haces hacer. Y yo me asustaba porque él se estaba golpeando. Y me decía, Dios me va a castigar, pero es que mira lo que me haces hacer. Y yo le decía, no te pegues, ¿no? Y era una situación ya tan enferma de parte de los dos, Sí. ¿no? Yo ya estaba tan enferma como él, ¿eh? Que yo le acababa diciendo, por favor, no te pegues, de verdad que ya nunca voy a volver a X, ¿no? O sea, yo le acababa creyendo y yo le acababa, que sí o sea, que yo tenía la culpa. Y las personas que están en una relación de riesgo me lo están cachando. Los que no han estado en una relación de riesgo con una persona, con otra persona, no, Ujú. porque es muy fácil juzgar, pero hay personas que tienen relaciones de riesgo con la comida, con las compras, con la bebida, con el sexo, o sea, con muchas situaciones. Y entonces dicen, ay, pero pues hubiera dicho que no, pero pues es que para qué le cree, pero es que para qué esto, para qué lo otro. Pero solamente cuando estás en una situación así es que lo puedes realmente comprender. Sí. Esa situación se vivía dentro de tu casa. ¿Los niños, tus hijos, miraban esta situación, miraban estos Sí, tratos? sí, en muchas ocasiones llegaron a mirar, porque aparte de todo, César es alcohólico. Entonces llegaron a ver a su papá borracho, hasta, o sea, digo, claro que sí, por supuesto que sí, situaciones en donde incluso llegó a poner César la vida de mis hijos en riesgo, sí. La respuesta es sí. Pero bueno, pues infortunadamente mis hijos llegaron a normalizar estas situaciones y en donde pues no lo veían o no lo ven, ¿no? Que esto no es normal. Y yo, por mi falta de responsabilidad, por mi falta de amor propio, por mi falta de conciencia y de madurez, me quedé tantos años ahí. Y yo contribuí en que mis hijos normalizaran estas situaciones. Al principio nos dijiste que no tienes una relación con tus hijos. ¿Es debido, después de la separación, es debido a la separación de ustedes? ¿A qué es debido que tú no tienes relación con tus hijos ahora? Mis hijos no quieren tener una relación conmigo, ninguno de los dos.
En el momento en que yo me divorcié, bueno, pues obviamente yo quedé en una situación económica muy mala, yo no soy millonaria y me quedé sin nada, ¿no? Entonces, mis hijos estaban acostumbrados a tener una vida como The Rich and Famous, ¿no? Sí. Que si el barco y que si viajes con muchos lujos, incluso pues bueno, ellos estudiaban en el extranjero y una vida pues sí, con muchos lujos y demás, y yo no se las podía proveer. Yo lo que podía darles era amor. O sea que la razón no fue porque tú empezaste a hablar de tu historia, porque cómo habrán tomado la decisión de poder ventilar tu historia, porque ventilar tu historia, estás hablando igual del padre de ellos, a quienes te conocieron. Pensé que podría venir por ahí el hecho de que no quisieran hablarte, pero no viene de ahí, porque en ese No momento viene de ahí. compartías Yo todavía. ni siquiera me dedicaba a lo que me dedico cuando ellos tomaron la decisión. Cuando ellos tomaron la decisión de no querer estar conmigo, yo no daba ni conferencias ni nada, o sea, nada, ¿no? Esta decisión de hablar yo de lo que a mí me sucedió y demás fue muchísimos años después yo tengo 20 años de divorciada y yo tengo 14 años sin ver casi 14 años sin ver a mis hijos, ¿no? Entonces, no, esta decisión nada tiene que ver con eso y yo decidí hablar de lo que me había sucedido y demás a raíz de que cuando yo saqué mi primer libro, Ujú. que yo sí narraba todo lo que me había sucedido, muchas mujeres me escribieron diciéndome cuánto les había servido el que yo o sea, haber leído mi libro. A mí Sí. me impactaba que me decían, es que leí tu libro y entonces entendí las cosas y ya estoy separada y demás. Después lo retiré, obviamente, por la demanda. Pero, y yo cuando la demanda dije, yo ya no vuelvo a decir nada, yo ya no. Pero todas esas mujeres me dieron la fuerza. Y además de todo, comprendí muchas cosas y comprendí que lo que no se habla no existe. Y yo estoy hablando con la verdad. Entonces, eh, pues ya si mis hijos quieren acercarse a mí, etcétera, increíble, ¿no? Increíble, padrísimo. Al principio el que mis hijos hubieran tomado esa decisión me dolió muchísimo. Eso Incluso tuve intento de suicidio y demás, porque yo no quería vivir sin así, tus ¿no? O hijos. sea, sí, no, 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 no. A mí me costó mucho trabajo resignificar mi historia, muchos años de terapia, muchos años de muchas cosas para poderle hallar un sentido a mi vida sin mis hijos. Lo he logrado y ahora estoy muy contenta de poder contar mi historia y de haber logrado. Yo no estoy diciendo superar porque yo siempre digo en las entrevistas no es algo que superes. Aprendes a vivir así y aprendes a ser feliz así, ¿no? Es Sí. como cuando te cortan un brazo. Pues imagínate, te amputan un brazo y no es que digas, ay, estoy feliz de que me amputaron el brazo. No, uno aprende a vivir, se adapta a vivir así y a ser feliz bajo esas circunstancias, ¿no? Aprende a aceptar su cuerpo sin ese brazo y aprende a amarse de una manera diferente y hacer las cosas diferente, ¿no? Sí. Así es como yo he aprendido a vivir sin mis hijos. Sí, eso te iba a preguntar, que tú tomas una decisión de poner un hasta aquí para parar tu sufrimiento, sin pensar de que el sufrimiento aún iba a ser peor, porque me imagino yo que lo peor para una madre es estar sin sus hijos, ¿verdad? Y quería preguntarte a partir de esa parte también, ¿cómo te sientes tú cuando, vaya, rompes relación con tus hijos? ¿Cómo te sientes como madre? Tu concepto de ti misma como madre en ese momento. En ese momento terrible, porque aparte yo me echaba la culpa. Yo decía, es que si no me quieren ver mis hijos es porque yo hice algo mal. Es que fui una mala madre, es que soy una mala persona. Es que yo me equivoqué. Es que, no, o sea, todo me echaba yo la culpa. Es como cuando te es infiel el marido, ¿no? Te echas la culpa tú. Es que yo que hice mal. Es que yo ya no estoy guapa. Es que yo a lo mejor no soy buena amante. Es que a lo mejor yo no soy sensual. Es que ¿no? Cuando en realidad, pues la persona que te fue infiel fue la otra persona, no tú. Sí, Entonces, aquí igual, todos los reflectores fueron hacia mí y yo me echaba la culpa absolutamente de todo. Afortunadamente en terapia
logré entender muchas cosas y logré yo ver la situación de una manera diferente, ¿no? Yo amo y adoro a Keta, mi psicóloga, que después fue mi maestra y que pues ahora es, siempre le digo, tú eres mi super maestra de vida, ¿no? Y le agradezco mucho. Entonces, en ese momento yo me veía mal y yo me echaba la culpa a mí y no me caía bien y por eso entré en una depresión tan fuerte y me tuvieron que sacar, o sea, imagínate nada más, llegué a pesar 39 kilos, o sea, era un hilacho, o sea, yo me estaba dejando morir Sí, claro. totalmente, o sea, yo no me iba, decidí no suicidarme, pero me estaba dejando morir. Entonces, no fue hasta que pues mi mamá y dos primas me llevaron a terapia, porque ya no quería yo ir a terapia, yo ya no quería nada, yo no salía, no me bañaba, no nada. Y en terapia con mi psicóloga y ella me mandó también con un psiquiatra y entre los dos me ayudaron a salir adelante con antidepresivos y demás. Me costó casi un año salir de esta depresión tan fuerte, pero ahí fue cuando dije, a ver, yo tengo que cambiar y le tengo que dar un ejemplo a mis hijos de una mujer fuerte, de una mamá resiliente, echada para adelante y demás. Y si no los puedo educar físicamente con ellos a mi lado, los voy a educar a distancia. Y eso es a lo que me ha abocado. Sí. ¿Cómo lidias, Loreta, con lo que te dice la gente? Porque me imagino que hubo muchos comentarios de niña, pero si tienes todo económicamente, estás bien. ¿Cómo lidias con eso, con las personas que a lo mejor minimizan lo que pasas por el aspecto económico que tenías? Porque era un estatus económico bueno, según lo que escucho. Pero, a ver, hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es dinero. Mm. O sea, el dinero no es la felicidad. Yo no estoy en contra del dinero, ni mucho menos. El dinero, claro que es una energía maravillosa, ayuda y todo, claro que sí. Pero no todas las personas que tienen dinero, ¿sí? Son personas felices. Hay personas que son súper infelices y que tienen problemas muy graves, ¿no? Y hay personas que han padecido económicamente que también tienen problemas muy graves. Yo creo que no debemos de juzgar eso. Efectivamente, yo la verdad las cosas es que tuve una infancia económicamente que no hubo carencias y demás, sí, sí es cierto, pero a mí me educaron de una manera diferente. Y si bien es cierto, yo tampoco te puedo decir, no, y es que mi papá abusaba de mí, me violentaba y me encerraba y me pegaba. No te voy a decir eso, pero yo tuve otro tipo de educación. Mi papá, mi papá que ya murió, que en paz descanse, fue una persona muy... A mí me educaron en el patriarcado, en el machismo, ¿no? A mí me educaron como si fuera un objeto, la mujer, ¿no? La mujer no podía trabajar, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, y yo no me pude realizar como ser humano como yo quería. Y por eso elegí una relación de riesgo, ¿no? Tratando de cumplir mi historia de Disney y demás. El Y yo cuento de... también siempre, sí, claro, yo siempre le digo a mis clientas, ¿no? A las personas que yo veo terapia, les digo, es que no hay dolorímetro. No hay, a ti te dolió más que a mí, o a ti esto más que a ti, o lo que sea. Todos tenemos diferentes batallas que pasar en esta vida, todos, ¿no? Y la codependencia es la codependencia. Desde la mujer que atiende una tortillería hasta la directora de la super de Coca-Cola, ¿no? O sea, la dependencia es la dependencia. Y Sí. puedes tú pasar una dependencia afectiva, emocional, con muchísimas carencias económicas y puedes pasar una dependencia sin carencias económicas. Pero el dolor de acá o de acá es el mismo, ¿eh? Sí. Es el mismo y el trabajo de dejar la relación es el mismo. Entonces, y finalmente, pues yo te podría decir, para esas personas que dicen es que tú no pasaste carencias económicas, pues no, cuando era chiquita no, pero cuando me divorcié sí. Cuando me divorcié sí las pasé y cuando me divorcié sí tuve que empezar desde cero, porque a mí algo que me decía César era el que paga manda. Y yo dije, tiene razón, el que paga manda, entonces yo tengo que pagar mis cuentas y tengo que convertirme en una mujer
adulta, responsable en todos los aspectos de mi vida para que yo pueda decidir qué quiero y qué no quiero en mi vida. Entonces empecé desde abajo, ¿eh? Y estudiaba y trabajaba. Y no nada más tenía un A los trabajo 40. a los 40 años y no nada más tenía un trabajo, tenía varios trabajos para poder solventar las cosas. Y lo que los demás empiezan a los 20, yo lo empecé a los 40. Sí, Y si tú me preguntas, hoy soy una mujer que todos los días me levanto por lo menos a las 5 de la mañana y que mi jornada laboral de lunes a jueves, o sea, termina a las 8 o 9 de la noche y estudio, ¿eh? Y sí. estudio y estoy haciendo otra carrera online y estoy haciendo la maestría y voy, vengo y todo porque quiero salir adelante, porque tengo sed de mejorarme y de desarrollar verdaderamente todo mi potencial. Entonces, me ha costado mucho trabajo el poder salir adelante y poder lograr todas estas cosas y ha sido una situación a fuerza, a base de esfuerzo, de trabajo y demás, porque para mí hubiera sido muy fácil, ¿no? Decir, bueno, pues ya me divorcié, pues me regreso a casa a mis papás. A mi papá en ese momento tenía demencia senil y pues vuelvo a ser hija de familia, ¿no? Sí, Y no lo hice. sí. ¿Qué tiene hoy Loretta Valle que la Loretta Valle de hace 20 años no tenía? Amor propio. Eso Esa es la tengo. O diferencia. sea, Esa es la diferencia. totalmente. El nivel de conciencia y el amor propio. O sea, hoy sí me amo, hoy sí construyo día a día mi autoestima y hoy sí trabajo todos los días para seguir elevando mi nivel de conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Me amo, me he convertido en el amor de mi vida y ya no estoy dispuesta a darle la llave de mi libertad a nada ni a nadie. Esa me corresponde, es mía y nunca jamás en la vida se la vuelvo a dar a alguien. ¿Cómo se hace eso? Porque suena fácil, pero no es tan fácil, porque en nuestra cultura, yo creo que nos enseñan a primero ser mamás, a primero ser esposa, a primero ser hijo, a antes que ser mujer, porque está visto, algunas personas no entienden todavía que no es egoísmo el ponerte un poco más de atención a ti, el amarte más, ¿verdad? A mí me enseñaron a Dios primero, a uno, pero es mentira que ese orden se cumple porque nos enseñan a que el orden sea a tus hijos, a tu esposo, a tus padres y después, si cada tiempo es para ti. ¿Cómo se hace? ¿Tú eres mamá? Sí, soy mamá. Como eres mamá, dime una cosa. ¿Tú en tus hijos o en tus hijas, tú a quién quieres que amen primero? ¿A ti o a ellos? A ellos. ¿Por qué? Porque van a darse a valorar, porque van a encontrar lo que ellos quieran en su vida, porque van a tomar mejores decisiones si se aman más a ellos mismos. Así nos ve Dios exactamente, ¿no? O sea, Dios quiere que nos amemos más a nosotros, porque solamente aprendiéndonos a amar más a nosotros es que nosotros podremos construir vidas plenas y podremos amar a los demás como debemos de amar, desde una posición sana, desde una posición en donde nosotros sumamos a la vida de los demás y nos suman los demás a nuestra vida, ¿no? No nos rezcamos. Entonces, solamente si nosotros comprendemos esto, que nadie nos va a hacer felices, nadie, más que nosotros mismos, que nadie nos va a dar amor si nosotros no sabemos dar amor y si no nos damos amor, etcétera, etcétera, es que vamos a poder lograrlo. ¿Y cómo lo hacemos, no? Porque efectivamente, pues está muy fácil decirlo, pero ¿cómo le hago? Bueno, pues lo primero que tienes que hacer, así, lo primerito que tienes que hacer es entender qué es la autoestima. Si tú no, o sea, si eres de las personas, a ver, es más, te voy a preguntar, tú que nos estás viendo, ¿qué es la autoestima? Es el concepto que tienes acerca de ti mismo. Puede ser alta, puede ser baja, pero es el Eso concepto es, que tú tienes de ti mismo. pero te voy a decir una cosa, eso es parte de la autoestima. Eso no es la autoestima, ¿no? O sea, nosotros tenemos que entender que sí, efectivamente, la manera en que nosotros nos vemos, o sea, la autovaloración que nos damos es parte fundamental, sí, ¿no?
pero muchas de las personas a lo mejor contestaron es amarme mucho, ¿no? Es quererme mucho, es valorarme. Sí, todo eso también, pero hasta que yo no me adentré en entender qué es exactamente la autoestima, ¿no? O sea, cuál es la plataforma de la autoestima que es, pues, es el nivel de conciencia y que de ahí se despliega la identidad y que de la identidad se despliegan los dos componentes principales, la autovalía y las autocompetencias y que de ahí se despliegan los pilares y que de ahí las áreas, o sea, porque es muchísimo más que eso, ¿no? Más profundo. Claro, entonces ahí yo empecé a robustecer mi autoestima. Porque además, fíjate, si tú dices, es que yo tengo baja autoestima, yo te diría, ok, sí, pero ¿en cuál de las áreas? Porque tú puedes ver a la directora de Coca-Cola, a la directora de Ford, que tú la ves y dices, esta mujer tiene una super autoestima, ¿no? Una autoestima muy alta. Sí, a lo mejor a nivel profesional, pero a nivel de pareja no. Sí. Entonces, cuando nosotros entendemos todas estas cosas, que es muy complejo, y que yo se las explico a mis clientas, les doy toda una cátedra de lo que es la autoestima, y entonces empiezas área por área a evaluarla y ver qué acciones concretas necesitas tú implementar para poder robustecer esa área y cómo va a impactar positivamente a las demás áreas, entonces puedes construir tu autoestima. Antes no. Cuando tú haces un acompañamiento con alguien, eres terapeuta ahora, ¿haces ese tipo de acompañamiento? Claro, claro, por supuesto. No solamente para sanar para relaciones sanas, sino en temas como el miedo, la inseguridad, todas esas cosas que tenemos como a desbloquearlas. Esos son los programas. ¿Y son programas individuales, Loreta, o son programas que tú los puedes tomar por internet? ¿Cómo lo trabajas? Tengo de los dos. Tengo programas así individuales, ¿no? O sea, las sesiones individuales one-to-one, que tengo así como, por ejemplo, trabajo contigo, lo que tú quieres trabajar, y tengo también programas que son 100% online. Cuéntanos un poquito si las personas quisieran tener más información. A ver, por ejemplo, tengo un curso que a mí me parece maravilloso que se llama RDR, Relaciones de Riesgo. Ese es totalmente online, son 6 módulos en donde le enseño a las personas a identificar relaciones de riesgo, porque como tú bien lo dijiste, no necesariamente tiene que ser sentimental, ¿eh? O sea, puede ser laboral, puede ser espiritual, o sea, porque a lo mejor estoy siendo abusada por alguna situación tengo muchos casos de que, pues bueno, caen infortunadamente en sectas, ¿no? Que se hacen pasar por situaciones religiosas y demás, tengo muchísimos. O a lo mejor con una amiga, con un hijo adulto, con mi mamá, con mi papá, etcétera. Entonces, logran identificar qué es una relación de riesgo, saber cuáles son todas las características, adquieren herramientas para poder salir de esas relaciones de riesgo, para poderse amar sanamente y entonces poder construir relaciones sanas, ¿no? Y pues las personas que me buscan individualmente para hacer procesos terapéuticos conmigo, pues son por diversas razones. Generalmente es que están en una relación de riesgo y quieren dejar la relación de riesgo, ¿no? Pero también, por ejemplo, directoras de empresas, etcétera, que quieren lograr ciertos objetivos. Porque si bien es cierto que la relación de riesgo sentimental obviamente nos importa y nos afecta mucho, si tú te das cuenta, todo viene, todo se encajona y la raíz de siempre va a ser una mala relación conmigo, es una relación de riesgo conmigo, Ujú. ¿no? Entonces, para poder hallar esos miedos y demás, y poder desenraizar estos miedos e implementar creencias empoderadoras para poder lograr mis objetivos, pues tengo que fortificar, fortalecer la relación que tengo conmigo. Sí, es bonito saber que se puede tener la oportunidad de trabajar esta parte. Y tú como terapeuta, ahora que nos estás diciendo también que estás sacando una maestría, recuérdame el nombre de la maestría, Loreta, por favor. Maestría la estoy haciendo en hipnosis clínica, neurociencias y bienestar. He escuchado que algunos tratamientos puede ser para desbloquear creencias, puede ser
la hipnosis, después de tu maestría, serás capaz también ahora de empezar a acompañar a la gente a desbloquear por medio de la hipnosis? Sí, Es claro. ujú, Claro, de hecho yo ya soy hipnoterapeuta. Ahorita estoy ujú, haciendo esta maestría, pero yo ya soy hipnoterapeuta. Y es que todo comienza en la mente, todo, todo, todo. Estamos programados, ¿no? Es sí, como una computadora. Tú programas a la computadora con todo lo que tú quieres. Y después a lo mejor si el Windows que tú tienes instalado en tu computadora ya es obsoleto porque ya hay una mejor versión, bueno, sí, pues entonces lo desinstalas e instalas el nuevo. Así somos los seres humanos. Entonces estamos programados con ciertas cosas. Hay programaciones maravillosas que nos funcionan y que corren en automático. Por ejemplo, tú no tienes que aprender todos los días a hablar, a caminar, a comer, pues por supuesto que no, ¿verdad? sí. Esas programaciones son maravillosas. Pero hay otras programaciones que igualito corren en automático, que no te has dado cuenta, que te impiden, que te limitan, ¿no? Que están truncando tu futuro, tu bienestar y demás. Entonces, cuando hayas esas programaciones, es que las puedes quitar, por decirlo así, y reprogramar con otras nuevas que ahora ya te funcionen. Porque imagínate nada más, a lo mejor a mí, ¿no? El Ujú, ser evasiva, pues me funcionaba cuando yo era chiquita, porque evadía y no me metía en problemas con mi mamá, con mi papá, y así me enseñaron ese modelo. Entonces yo soy una persona cero confrontativa y evado y no logro yo entablar relaciones sanas, porque pues no pongo límites, evito todo, etcétera, etcétera. Cuando yo hallo esa programación, entonces puedo reemplazarla y puedo empezar a actuar de una manera diferente, puedo modificar mi conducta y puedo yo empezar a poner límites, empezar a confrontar poco a poco sin tener miedo al rechazo, sin tener miedo al abandono, etcétera. Entonces, pues es maravilloso lograr esto, porque entonces voy a modificar también mi vida y construir cosas maravillosas en mi vida y llegar a lugares que hoy pueden parecer inimaginables, pero que son totalmente alcanzables. puedes encontrar estas limitaciones a través de la hipnosis Sí, y bloquearlas ahí sí, mismo, sí, sí cambiar se la puede. programación. Sí, sí se puede. Efectivamente, sí, sí se puede, ¿no? Es una herramienta maravillosa, maravillosa. Te ahorras mucho camino. ¿Te imaginas cuánto camino te ahorrarías, verdad? Conociendo un poco más del tema y diciendo, bueno, necesito, en vez de pasar tantos años queriendo darme cuenta por mí misma, ¿verdad? Que a lo mejor nunca me dé cuenta por mí misma de lo que está pasando, eh, acortar el camino e ir donde un terapeuta, porque a veces tú le propones a una pareja hacer terapia y lo primero que te dice es, no, yo no estoy loco, ¿verdad? Muchas veces lo primero es la negación, si quieres ir a terapia, ¿verdad? La Sí, terapia no es para los locos, la terapia es para la gente que quiere desplegar su potencial, sí, ¿no? sí. O sea, Sí. Loreta, bueno, hablamos de tus hijos y hablamos de que no estás, que te hacen falta, que te has adaptado, ¿verdad? A tu vida sin ellos. Em, ¿Cómo se vive? O sea, ¿cómo se cambia esa mentalidad de sin mis hijos soy incompleta, de sin mis hijos, ¿cómo saliste de esa depresión? ¿Cómo lograste hacerlo? Porque muchas veces en nuestros hogares la razón de vida y la razón de ser son nuestros hijos. Puede ser para los padres también, pero lo pienso en mí y pienso en las madres. Y si me dices, ¿quién es mi musa? Mi musa son mis hijos, generalmente son los hijos. ¿Cómo, qué te hace cambiar ese pensamiento? dejar de ser codependiente. Yo era codependiente. Entendí, me adentré muchísimo a estudiar la codependencia y la dependencia, ¿no? O sea, Ujú, hallar por qué yo primero fui dependiente y después por qué construía relaciones tan codependientes, ¿no? ¿Cuáles eran mis inseguridades? ¿Cuál era mi concepto del amor? ¿Cómo había sido mi tipo de crianza? Porque pues sí, a mí me enseñaron para mi mamá, ¿no? También, o sea, mi hermana y yo, su vida. Y sí. en el momento en que yo logré comprender que primero yo había sido mujer, después había sido pareja y después había sido mamá,
Entonces regresé, ahora sí que al principio, al origen, ¿no? A reconstruirme como mujer y a crear una vida como mujer para mí. Entonces la construcción de mi identidad fue básica y la construcción de todo esto que te estaba explicando de las áreas de la vida también fue básico. Tuve que dividir mi vida como si fuera un pastel, ¿no? Entonces, en cada rebanada yo ir así como sembrando, por ejemplo, ¿no? Una rebanada, mi área espiritual, entonces ir construyendo esta espiritualidad conmigo, con la divinidad, ir reconstruyendo todas estas cosas, irme dando a mí áreas también de goce y de disfrute. En el momento en que yo logré construir una vida para mí, de tener hobbies, de alimentar mis relaciones de amistad, mis relaciones con la familia con la que me quedé, porque mucha familia, con todo lo que pasó, bueno, pues entonces hubo una Se dividió. depuración, sí, Se ¿no? dividió. Pero bueno, con lo que sí tenía, construir las relaciones, porque los seres humanos necesitamos tres cosas para ser felices. Necesitamos sentido de pertenencia, o sea, de aquí soy, yo pertenezco a esta tribu, yo pertenezco a este lugar, yo pertenezco, ¿no? Número uno. Número dos, conexión. O sea, conectar con nosotros, conectar con la divinidad o como le quieran decir, hombre, el universo, pero conectar, ¿no? Conectar conmigo, conectar con algo superior y conectar con otros seres humanos y por último amor. Pero amor verdadero, ¿no? O sea, no este amor que lastima, este amor distorsionado que creemos que es amor, pero que en realidad no es amor. Entonces me di a la tarea de construir esto, de saber de dónde soy, ¿no? O sea, en dónde estoy, a dónde voy, qué quiero, cómo, cuándo, dónde, por qué y todo esto. Y el poder reconstruirme, resignificar, integrarme y sentirme yo como un ser humano completo. O sea, yo me siento como una Y sin persona sentir completa. culpa. Y sin Sí, sentir claro. culpa, A ¿verdad? ver, por supuesto. Mira, te voy a decir una cosa. Claro que la regué como mamá. A ver, no hay ninguna mamá perfecta, no existe. La regué, por supuesto que la regué, pero en general fui una muy buena mamá. Y fui una mamá presente. Fui una mamá que a pesar de que yo tenía escoltas, choferes y todo lo que tú quieras, ¿sí? Porque pues el papá de mis hijos no tenía dinero, pero logró tener muchísimo dinero, ¿no? Entonces, Ujú. a pesar de tener todo esto, yo era una mamá que todos los días me levantaba a despertar a mis hijos, a hacerles el lunch, a llevarlos a la escuela y las clases y recogerlos y esto. O sea, fui una mamá sumamente presente. Fui una mamá, fui una buena mamá, con sus errores, pero fui una buena mamá. Entonces, el reconocerme esto, ¿no? El reconocerme a mí como buena mamá fue maravilloso porque ya Sí. supe yo, es que no, o sea, no es que yo haya hecho una cosa en específico, ¿no? O sea, no es que yo los haya golpeado o que yo haya, no sé, sido una prostituta, drogadicta, alcohólica, delincuente, estafadora, ¿no? O sea, no, o sea, no hubo nada que yo te pueda decir es que yo hice esto con mis hijos y entonces ahora estoy arrepentida de eso. No, por supuesto que Bueno, sí hubo es que tú, errores. tú te fuiste de esa casa, pero en realidad tus hijos quedaron siendo ahora las víctimas de esa relación con papá, ¿verdad? Yo luché Porque muchos años, sí, pero yo luché muchísimos años hasta que mi hija fue mayor de edad, yo luché legalmente, de hecho me quedé sin dinero yo porque vendí mi casa, la casa que me habían regalado mis papás, yo la ajá, vendí y se me terminó el dinero luchando por recuperar el poder ver a mis hijos, ¿no? En el sí, momento en que los dos fueron mayores de edad, pues ya no había más, ¿ves? más Pero que yo hacer. luché y todo, y eso también me queda de satisfacción. Su papá, el papá de mis hijos, por ejemplo, con mi hija, que es la menor, Ujú. eh, él me quería convencer en algún momento de que yo le diera la custodia de mi hija y me ofrecía dinero a cambio de la custodia. No me lo decía así, ¿verdad? Pero me ofrecía dinero
para que yo firmara los papeles cediéndole la custodia. Y yo nunca accedí. Y mira que necesitaba yo ese dinero, ¿eh? Pero yo nunca accedí porque yo dije, yo no quiero que mi hija en algún momento, en primer lugar, no me vendo y no la vendo. Y no, yo no quiero Sí. que mi hija en algún momento vaya a ver un documento en donde, mira, tu mamá te vendió, ¿ves? Ujú. Te digo que Sí, no me lo decía de esa manera, me decía, yo te voy a ayudar y mira, las cosas ya van a estar bien, tú fírmame aquí y vas a poder ver a nuestra hija. O sea, él me lo vendía de una manera en donde que yo la iba a poder ver, pero ya había yo caído en demasiadas ocasiones en sus manipulaciones y demás, y por supuesto que no lo hice. Entonces yo estoy sí. orgullosa de eso. Sí, no, yo te decía eso de que ahora tus hijos están igual bajo la influencia de una persona manipuladora, de una persona que a saber qué hizo para poder tener la razón ante los ojos de ellos. Entonces, te fuiste de la casa, pero sus hijos quedaron y no sabes qué tan dañados están ellos ahora como víctimas también tantos Digo, años con un papá. yo te digo que mi hijo me ha buscado, mi hijo me ha buscado en estos años, me ha buscado, lo he visto en 3 ocasiones. Este, de las 3 ocasiones que yo lo he visto físicamente, 2 han sido que César sabía, de hecho, manipulado mi hijo y mandado por él, y una Ajá, a escondidas. Y ajá, esa una a escondidas lo cachó y bueno, ya no lo pude volver a mm, ver. Esta última vez fue antes de la pandemia, justito antes de la pandemia, ¿no? Hace 4 años. sí, Y me ha contactado en diversas ocasiones por mis redes sociales, esporádicamente, ¿no? Eh, la última vez que me contactó, pues nada más me puso, te amo y te extraño. Y pues espero que en algún momento de la vida él le pese más el amor, ¿no? Y que siga yendo, él dice que va a terapia, entonces ojalá que siga yendo a terapia y que haya las respuestas que tiene que hallar para poder platicar conmigo y que podamos entablar una nueva relación, ojalá. Y con mi hija sí, no, con mi hija absolutamente nada. Y sí, bueno, pues yo nunca he cambiado mi número de teléfono, ellos tienen mi número de teléfono, siempre se los he hecho saber, no lo voy a cambiar. Lo he defendido con piedra, lodo y dientes, sí, no lo he cambiado, pero además de todo, pues bueno, ellos me pueden localizar fácilmente en las redes sí, sociales. Y la ayuda siempre ha estado aquí, ¿no? O sea, la mamá siempre ha estado aquí, siempre estaré aquí. Si ellos me quieren buscar, si ellos quieren platicar conmigo, nada más que sabiendo que lo que yo les quiero y puedo dar es mucho amor. sí. ¿Te volviste a casar, Loreta? ¿Volviste a creer en el amor? Volví a creer en mí, Ujú. volví a creer en que yo soy capaz de elegir una pareja sana. Sí estoy vuelta a casar, estoy casada con un hombre que yo considero que es maravilloso, se llama Mario Calles. Ujú. De hecho, acabo de cumplir 3 años de casada con él. Llevamos 5 años de una hermosa relación, pero ahora sí, probé bien, ¿eh? Ahora sí. Sí, De hecho, estuvo en la conquista, en el periodo, el de la conquista, primero fuimos amigos durante varios años. Yo creo que yo ya conozco a Mario hace, no sé, como 8 años más o menos, y mm, llevamos, te digo, de relación sentimental 5. Pero primero vi que fuera un hombre pleno, feliz, responsable, etcétera, etcétera, que no me fuera a necesitar y viceversa, ¿no? Entonces, sí, desde esta elección, desde mi amor propio, te puedo decir que sí, lo amo, pero no lo necesito. Llevamos una relación maravillosa hasta hoy. sí. Espero que así siga siendo y estoy muy contenta con él. Qué bueno, me alegro mucho. Para ir terminando, Loreta, no sé si pudieras mencionar algunas cosas que nosotras pensemos que estamos hablándole a una mujer que está buscando tener una relación, no que ya la tiene, que está buscando tener una relación. ¿Cuáles son las cosas que yo debo poner banderita roja que pueden estar pasando? ¿Qué actitudes puedo A ver, reconocer?
que estás con que va a ser una relación no saludable? Lo primero que nada, ¿por qué quieres tener una relación? O sea, te la he hecho a ti, ¿no? O sea, ¿tú por qué quieres tener una relación? ¿Cómo es tu vida? ¿Eres una persona feliz? O sea, si tú eres una mujer o eres un hombre feliz, independiente, autónomo, que tú te gestionas ya todo en tu vida, ¿no? Tu bienestar emocional, físico, mental, económico, sexual, espiritual, o sea, ¿eres pleno como ser humano? Si la respuesta es sí, sí soy, y no necesito a nadie en específico, entonces ya estás listo para elegir una buena pareja. Mm, Partiendo de ahí, cuando tú conoces una persona, te tienes que ir despacito. El apego sano es despacito. ujú, Quien llega contigo y a la primera de cambios, mi reina o mi rey, tú eres el amor de mi vida. Tengo la sensación de que toda la vida te he conocido. Tú y yo somos uno mismo, somos la media naranja. O sea, aguas, alerta, señal que las cosas no van a ir bien, porque el buen amor es una construcción y las personas sanas vamos dando de poquito en poquito, de poquito en poquito, despacito con nuestras reservas. Esta relación es así de que ya todo rapidito y a los 6 meses ya estamos en el altar y es que es el amor de mi vida y es que tengo esta sensación de haber encontrado a mi alma gemela. Cuidado, cuidado, segurito estás cayendo en una relación de riesgo, ¿ok? Tienes que ver también a la persona como es, porque si bien es cierto, obviamente todos caemos en el enamoramiento primero, es una parte normal y natural, pero al principio date cuenta de que no estás viendo a la persona como es, estás viendo a la persona como tú quieres que sea, ¿sí? ujú. Con base en tus necesidades, tus fantasías, tus deseos, etcétera, etcétera, etcétera. Ni, Entonces, ni siquiera en lo que él me quiera mostrar, sino en lo que yo quiero ver. si estás frente a un depredador social, es lo que él te quiere mostrar. Ujú, Si estás frente a una persona X normal, es lo que tú quieres ver, no lo que te quiere. Porque al principio justificas, excusas y todo. Ejemplo, sales con esta persona y se le pasan las copas y se emborracha. ujú. Entonces justificas. Es que seguramente estuvo muy estresado, es que tuvo un mal día, es que no había comido, es que. A ver, si, Sí, si se le pasan las copas, pues ten cuidado porque estás frente a una persona. Imagínate, si el primer día que salieron ya se le pasó las copas, ¿cómo va a ser tu vida? O sea, ¿para sí, qué vuelves a salir con esta persona, sí. no? Entonces, esta sensación de despacito, esta sensación de vamos a conocernos bien para que puedas, digamos, protegerte del enamoramiento que a todos nos va a pasar. Y ojo, algo que les voy a decir, y a lo mejor van a decir, ¡no! Si estás enamorado, si estás enamorada, no te cases. No te cases. Si estás enamorado, no te cases. ¿Ok? Espérate a que se te quite el enamoramiento. El enamoramiento dura entre 6 meses, 2 años, 3 años, dicen algunos teóricos 4 años. Yo soy más de la idea de 2 años, ¿no? Ajá. Entonces, la peor etapa, ¿por qué creen que yo hasta después, yo viví con Mario 2 años? Ujú. Antes de poder decir si quiero o no quiero. Porque yo le dije a Mario, ahorita estamos enamorados y ahorita nos vemos perfectos los dos, entonces, Sí, órale, vamos a vivir. Y ya después de vivir juntos y ya después de ver las cosas, decidimos, así como ya te estoy viendo, o sea, con tus defectos, con tus cualidades, con tus áreas, así quiero, ok, órale. Entonces, no se comprometan, no se casen hasta después de que se les haya ido el enamoramiento, hasta después de que veas realmente a la persona que tienes frente, ¿no? Y ya si tú quieres con esa persona que tienes frente, que ya le ves los defectos, que dices, sí me dan las cuentas, sí. porque el 80% es positivo y el 20% no, pero yo con este 20% puedo lidiar bien y no pasa nada. Entonces ya cásate, comprométete, ten hijos, lo que tú quieras, pero antes no. O sea, no te vayas de bruces, no te vayas así como rapidito las cosas porque te va a ir mal. Entonces, yo creo que
lo más importante es que sepas qué es lo que tú quieres, cuáles son las virtudes, las cualidades que tú quieres en un ser humano, porque si tú no sabes las 20 virtudes que quieres en un ser humano, ¿no? A lo mejor que sea responsable, fiel, honesto, trabajador, cariñoso, no sé, lo que tú quieras, ¿no? Pero si tú no sabes qué es lo que quieres y no le vas palomeando en la persona que tienes enfrente, bueno, pues entonces, ¿cómo quieres construir una relación sana para ti, una relación nutricia y satisfactoria para ti? Sí, Entonces, despacito, sabiendo qué es lo que tú quieres y sin estar enamorado. sí. Y yo creo que es importante también lo que tú dices de poder ponerle un check en el checklist de cuáles características pienso, pero muchas veces ni siquiera tenemos claro cuál es la persona que nosotros queremos, ¿verdad? De Yes. decir, la quiero, hay personas que dicen, bueno, hay que poner hasta qué estatura, qué medida y todo, ¿verdad? Los sentimientos y todo. Pero si no lo tienes claro, puedes caer también con cualquiera y decir, bueno, puedo ceder en esta parte puedo ser estricto, en esta, ¿no? No, ahí no estoy de acuerdo contigo. Ajá, En las virtudes no puedes ceder. O sea, no puedes ceder. A ver, por ejemplo, imagínate nada más que yo, en lo de la estatura y eso, si usted lo quiere hacer, háganlo. O sea, para mí eso no es relevante. O sea, para mí es relevante. Imagínate nada más que yo te digo, ay, no, yo quiero uno de 1,80, ¿no? Y viene uno de 1,70 que tiene todas las virtudes que yo quiero, pero no la estatura. pero no la estatura. A mí eso no me parece importante, pero bueno, pues si a ti te importa, o sea, si a ti que estás haciendo la lista te parece importante, pues adelante. Y en cambio con las virtudes, o sea, con las cualidades, ahí sí no puedes ceder. Imagínate que tú tienes, por ejemplo, ¿no? En el número 1, yo quiero un hombre fiel. Y no es fiel, ¿vas a ceder? Pues no. Oye, por Dios, no, no, es que no son negociables. Las virtudes no son negociables, porque te voy a decir algo. Los problemas tienen forma y tienen fondo. Nunca vas a poder solucionar un problema si el fondo es un valor. Nunca, nunca, jamás de la vida, ¿sí? Ujú. Entonces, por eso les digo, hagan su lista de valores, no de cuestiones físicas, de valores. Si tú quieres un hombre trabajador y dices, bueno, no es tan trabajador, pero no importa. Entonces, el fondo, cuando el cuate está holgazaneando y todo, o sea, tú querías un hombre trabajador, este es tu valor, ¿no? No lo vas a poder arreglar y te vas a acabar divorciando. Porque al principio dijiste, bueno, a ver, es como le digo yo así a mis clientas. A ver, imagínate que tú acá traes, ¿sí? Traes en la mano 5 millones de pesos. Aquí, así, chas, chas, 5 millones de pesos, ¿no? Y vas a la agencia de coches. Y entonces te vas a comprar el de BMW y la vendedora te dice, bueno, pero está un poquito rayado de esta puerta. Bueno, pero no tiene un rin. Bueno, pero el quemacoco se traba. Bueno, pero está roto el asiento, la piel del asiento está rota. ¿Te lo compras? ¿Tú te lo comprabas? No, Pues claro que no. Te vas a otra agencia. Y sí. entonces, ¿por qué en cuestión de elegir pareja sí lo hacemos? Porque dices, bueno, no es tan trabajador, pero... Y excusas. No. Entonces, tú no puedes, ante los valores no puedes ceder. No hay Sí. manera. Por eso te digo yo lo importante que es que de verdad la persona pueda escribirlas, para Claro. tenerlas claras, porque si no las tienes claras, entonces ¿cómo vas a saber que de verdad es una de las personas con la que tú quisieras estar, si no estás claro incluso en cómo la Exactamente. quieres? Es más, ¿para qué desperdicias tu tiempo en una segunda cita Sí. si para ti tu número uno es que sea fiel y cuando le dices, oye, ¿y tú por qué terminaste la última relación? Te dice, bueno, es que, pues la verdad las cosas es que fui infiel. Ujú. A ver, ¿por qué sigues desperdiciando el Sí, tiempo? sí. ¿No? Gracias, bye, adiós, que te vaya bien. Si tú quieres un hombre, por ejemplo, educado, y estás ahí en la primera cita y el otro es, a ver, ven acá, o sea, y maltrata al mesero, oye, pues, ¿qué haces ahí? Ya, Sí, más párate, gracias, vaya, adiós. O sea, sí, el tiempo es el recurso no renovable más valioso que tenemos los seres humanos. ¿Para qué desperdicias? ¿Para qué das segundas oportunidades? O sí, sea, sí es. Loreta, no. podríamos pasar horas hablando, yo creo, y le voy a enviar a mi hijo este video. Hijo, velo por favor hasta el final.
Porque él está ahorita, tiene 24 años y anda preocupado está orando por su esposa. Él está orando por su esposa de inmediato, pero dice, ya tengo 24 años y yo, Dios mío, 24 años, está jovencito. A ver, es un bebé. A ver, no, a ver, mi rey chulo, tienes Sí, 24 años, tienes toda la vida por delante. O sea, créeme que vas a encontrar a la mujer adecuada, la vas a saber elegir bien, pero tienes que saber qué es lo que quieres. exactamente, así es. Si tú no sabes qué es lo que quieres, o sea, no hay manera, ¿ok? Así es. Loreta, ¿algunas palabras que quisieras decir al final para despedirnos? Para nuestras lectoras, para nuestras personas que están suscritas a nuestro canal de el podcast. Mira, lo que me gustaría decirte es que tu musa eres tú. Tú eres el amor de tu vida. No hagas de otra persona, de otra situación, de otra circunstancia tu musa, porque entonces siempre vas a depender de que esa persona, esa situación, esa circunstancia esté o no esté. Nunca le cedas la llave de tu libertad, no le des tu poder a nada ni a nadie. Dátelo a ti misma. Porque si tú volteas los reflectores hacia ti y te conviertes en lo que eres, el amor de tu vida, entonces siempre te vas a amar sana e incondicionalmente, vas a poder amar a los demás de una manera sana y vas a poder construir la vida plena y maravillosa que sí te mereces. Es lo que a mí me encantaría que todas se aprendieran a amar Pues sí, claro. sana e incondicionalmente, sabiéndose y reconociéndose como el amor de su vida. Sí. ¿Cómo te contactan si necesitan consultas, si necesitan terapia, si necesitan cualquier cosa después de ver este programa? ¿Cómo te contactan? Todas mis redes sociales estoy como Loreta Valle MX, YouTube, Instagram, Facebook, etcétera. Loreta es con doble T. Y mi número de WhatsApp es más 52 55 61 16 82 53 y yo siempre contesto. Yo manejo mis redes sociales y yo soy la que contesto todo. La que contesta. Bueno, yo estoy muy agradecida, de verdad, agradezco tu tiempo, sé que es nuestro recurso más valioso y todavía más agradecida y contenta porque no importó el número de seguidores ni qué tan grande sea una plataforma para que tú pudieras estar con nosotros. Así que te agradezco también de parte de todas nuestras personas de Musa Magazine. Es una revista que está buscando ayudarte a crecer como persona y a ponernos a nosotros de primero, antes que todo, nuestro crecimiento personal, nuestro crecimiento interior para buscar también el crecimiento de tu vida y que tu vida sea mejor en lo externo, porque en lo interno buscamos ser cada vez mejores. Así que todas las personas que llegaron hasta acá, llegaron al final y vieron a Loreta hasta el final, les agradezco por su tiempo. Pueden seguirla en sus redes sociales, ¿verdad? Para que puedan estar atentos a lo que está pasando, a los talleres que da, a dónde está dando las conferencias y sería hermoso que pudieras asistir a sus conferencias también. Así que Loreta, gracias a ti por estar hoy con nosotros y por tu tiempo. Que tengas feliz día para todos también. Realmente, gracias. Abrazos repletos de libertad. Gracias. Bueno, y así concluimos otro episodio de Descubre tu Musa. Esperamos que las historias y lecciones compartidas hoy te hayan inspirado y empoderado para dar el siguiente paso en tu viaje personal. Recuerda, cada desafío es una oportunidad para crecer y cada día es una nueva página en tu historia de éxito. No olvides suscribirte al podcast y dejarnos una reseña. También puedes visitar nuestra página web www.musamagazine.us y seguirnos en nuestras redes sociales de musamagazine.us para mantenerte al tanto de todas nuestras novedades y participar en nuestra increíble comunidad de soñadoras y hacedoras. Hasta la próxima y sigue descubriendo tu musa y construyendo la vida que siempre has soñado. Nos vemos en el siguiente episodio.